Vamos a comenzar con un caso de artritis reumatoidea, de una persona que anda mucho mejor. Vamos a ver cómo fue el tratamiento, vamos a tener testimonio y lo vamos a presentar con este informe. Artritis reumatoidea, una enfermedad cuyo pronóstico ha mejorado sustantivamente. Hasta algo más de una década atrás, el diagnóstico de una artritis reumatoidea prometía una vida asignada de dolores y limitaciones funcionales, de importancia en todas las actividades de la vida diaria. En los últimos años aparecieron drogas que han cambiado sustancialmente el pronóstico de la enfermedad. Nos acercamos cada vez más al objetivo de evitar la aparición o el progreso de las lesiones articulares agresivas y crónicas. Veremos hoy en Televida con Salud una significativa demostración de la eficacia de estos nuevos recursos terapéuticos. Y estoy aquí con Juan Carlos Buzardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año nuevo, realmente. Y con Juan Carlos, que va a dar su testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, felicidades. Feliz año. Bueno, vamos a hablar del caso de Juan Carlos, que has padeces artritis reumatoidea. Sí. Pero vamos a ver cómo estabas y cómo estás ahora, ¿no? ¿Cómo fue que empezó esto? ¿Cuánto hace? Y hace 8 años. 8 años. Bien. Bueno, todo empezó con fuertes dolores en mis rodillas. Yo soy una persona que inquieta, que siempre he hecho caminatas, deportes. Claro. Y bueno, empezó unos fuertes dolores de rodillas, fue un traumatólogo. Ajá. Y bueno, me hicieron una radiografía, me recomendaron unos antiinflamatorios, pero a los 15 días más o menos me sentí peor, mal. Claro. Las manos hinchadas, las piernas que no podía levantarme. Sí. Bueno, me recomendaron a un doctor, justamente el que está acá al lado mío, que tuve esa gran suerte. Y ahí fue cuando te enteraste que lo tuyo era sí, artritis reumatoidea. Sí, él me hizo hacer una serie importante de análisis. Ajá. Y lógicamente una serie de radiografías. Y ¿Había ahí, algún antecedente en tu familia, no, artritis, nada? No, ¿Te sorprendió que yo esto? sepa, no. Yo a mis padres lo perdí cuando era muy chico, no Sí, recuerdo. Claro. Pero creo que sí, hay una tía, creo que tiene Bien. Pero de todos modos te sorprendió, no te lo esperabas. Me puse mal, realmente, Claro. me choqueó, tuve un tiempo bastante mal con ¿Empezó en las rodillas y se fue trasladando a otras articulaciones? Sí, a veces me atacaba el hombro, que no me podía ni poner la camisa. Bien. Tuve que, me acuerdo, un tiempo, no mucho, pero no podía ni cortar la carne o lo que sea. Me tenía que cortar la carne, no podía mover las manos, de tan hinchada que tenía, ¿no? o inmóvil. Sí. Pero bueno, aparecieron después el tratamiento, que al principio me dijo que iba a ser muy intensivo, que había que atacarlo de entrada, con todo. Y bueno, y después se fue programando con una serie de medicamentos e inyecciones. Juan, de todos modos te veo mover las manos con facilidad, o sea, no tenés problemas. Sí, inclusive llegué a tener los codos así, todo hinchado, parecía que tuviera un globo en cada codo, que ya desapareció. O sea, no tenés síntomas. No, y hace 5 o 6 años que no tengo un brote, que eso es bravo cuando había un brote. Por suerte. Sí, sabemos que hablamos de una enfermedad crónica que no tiene una cura. No. Pero sí, eso es lamentable, eso es lo que me bajonea. Claro, pero podés tener una calidad de vida como la que tenés ahora. Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Contanos, Juan, cómo fue el caso. Mira, acá hay dos cosas interesantes. Primero porque esto le apareció hace 8 años y ya no era un niño. Yo digo la edad, no me lo van a creer, pero tenía 60 años cuando le apareció. Yo siempre pensé que era mucho más chico que yo. Y tiene lamentablemente los tengo. Tiene un año más. No parece. Bueno, y es una enfermedad que en general aparece en mujeres la mayor parte entre los 30 y los 40 años. Es casi 6-1, 7-1, depende de la serie, depende si es en personas sajonas o latinas, pero en última instancia hay una predominancia neta de mujeres y una predominancia neta de mujeres en etapa reproductiva. Entonces, lo que pasó cuando vio un traumatólogo que le dolía la rodilla, no va a pensar en una artritis reumatoidea, porque la verdad que en ese momento era para pensar que tendría una artrosis, o él que hacía mucha gimnasia que tenía alguna distensión, alguna cosa así. Pero lo que sí tiene que ser una alarma, y esto lo digo por toda la gente que por ahí puede tener formas, ¿no? Como él, que empezó con la rodilla y en pronto se extendió a manos y hombros. Muchas veces aparecen formas
limitadas a una sola articulación y es muy comúnmente la rodilla, o sea, lo que se llaman formas monoarticulares de la enfermedad o oligoarticulares, que a lo mejor es la rodilla o las dos rodillas y nada más. Y uno piensa en un fenómeno local, si es el menisco, si corrió mucho, si, qué sé yo, tiene una discreta artrosis, que por ejemplo a la edad de él podría perfectamente a los 60 poder por correr y tener una discreta artrosis y empezar a dolerle la rodilla. Pero hay una característica sustantiva de diferencia entre las artrosis y la artritis, que es el dolor, vos ya lo sabés porque ya estudiaste mucho esto, el entumecimiento matinal. Es decir, los pacientes artrósicos cuando descansan o cuando están en la cama te dicen yo soy Gardel en la cama. Claro. Pero cuando se levantan. Cuando se levanta son leperas, ahí le duele. Entonces, él era, Gardel sí caminaba, pero cuando se iba a dormir tenía muchísimo mayor dolor a la noche o a primera hora de la mañana que bueno podía arrancar. Casi te diría que inclusive ese tiempo de entumecimiento matinal es proporcional al grado de agresividad de la enfermedad en ese momento. Ahora, ¿por qué reumatoidea? ¿Por qué reumatoidea? Hay distintas artritis. Claro, porque, digamos, justamente al principio me siento tan viejo diciendo esto, cuando yo empecé a hacer reumatología, y no soy Tucancamón, a la 40 años, se hablaba de artritis reumatoidea y sus variantes. O sea, lo que hoy en realidad es la artritis psoriática, el síndrome de Sjögren, el lupus, todo era una especie de paquete que era la artritis reumatoidea clásica, que es la que afecta fundamentalmente las articulaciones y tiene pocas manifestaciones extraarticulares, y algunas otras, el Sjögren cuando daba sequedad de boca y de ojos, la psoriática porque aparecía las escamitas en las superficies de fricción. Entonces, el nombre de artritis reumatoidea era, de alguna manera, una asignación que tenía que ver con las características de mejor dicho, qué parte del organismo atacaba con mayor agresividad. Yo pregunto porque tenía entendido eso, como quedan diferentes artritis. No, por supuesto. Que la reumatoidea por ahí se caracterizaba por las deformidades, ¿o no? Después lo charlamos en la próxima porque nos hacen señales después de que cortemos. Después del corte vamos a ver las plaquitas, además, ya venimos. Y cuando volvamos, hablamos de yoga. Espérenos. Continuamos charlando con Juan Carlos Gusardo sobre artritis reumatoidea, con Juan Carlos que nos está dando su testimonio de cómo está sobrellevando la enfermedad, la cual realmente está muy bien. Decíamos el tema de las deformidades que podía llegar a tener la artritis reumatoidea. Mirá, ¿En tu caso no, para nada. No. Eso es privativo de casos severos que no... En este momento cada vez más excepcionales. ¿Esto fue porque fue tomado a tiempo? Fue tomado a tiempo, fue muy eficaz la respuesta y realmente de ninguna manera puede decirse que están prometidísimas, sino que realmente en la medida en que la persona es más joven, cuando comienza, a un grado moderado de actividad, si no hay un control, pueden llegar progresivamente a provocar algún tipo de lesión articular y alguna desviación, pero supongamos las formas del adulto, que además tienen particularmente mejor respuesta terapéutica, realmente... como en el caso de él, nadie se da cuenta que tuvo una artritis reumatoide. Claro. ¿No? Obviamente seguir medicado, ¿cierto? Exactamente. Metrotexato, ¿qué más? Y después el antiinflamatorio. Bien. Pero toma IM75, que es 2 veces por semana. 2 veces por semana, antes lo tomaba todos los días. Y ahora lo voy dejando porque creo que no es necesario. Bien. Hay por ahí especialistas que atacan de entrada con el corticoide, después lo retiran. Sí. Se usó un caso así Sí, más o menos. sí. Al principio es sumamente útil. Y al principio, además, lo que pasa que para la gente la utilización en realidad irracional de los corticoides ha hecho que de pronto suene como si fuera una mala palabra y que tiene que ver mucho más con la estupidez de usarlo mal que con la droga. La droga bien usada es utilísima y fíjate vos en los brotes artríticos severos, que está con 2IM75 como tratamiento sintomático, que vos necesitas por lo menos 2 meses para el tratamiento de fondo con metrotexato que ande, y no anda con 2IM, por ejemplo, ¿qué va? ¿Se le va a dar 3? Seguro. Ahí en ese momento hay que incluir corticoides, que por otra parte nunca se usan en las artritis en dosis altas, se usan 5 miligramos, 7 miligramos y medio. Hace años. Sí, doctor, 2 miligramos tenés. 2 miligramos, mirá. Hace años fue que tomaba. Y sí, al principio. Sí, al principio. Tenemos algunas plaquitas para ir viendo cómo estaba Juan Carlos. Bueno, ya está la identificatoria. Yo puedo mirar a ver de cerca qué es lo que traje. Bien. A ver la próxima. Bueno, estas son las manos de él.
en este momento había empezado a tener hinchazón en las muñecas y acá también estaba hinchado. No se nota tanto en esta incidencia porque el flash disimula un poco, pero las dos muñecas y estas articulaciones estaban... Este dedo también estaba inflado, estos dos. Y además, como dice él, no podía ni cortar la carne, tenía un entumecimiento en las manos. A ver la próxima. Bueno, esto era en realidad los análisis, porque fíjate vos que, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, o sea que suben las inflamaciones, bueno, estaba en un valor de 24, que era bastante importante, y el látex para artritis reumatoide, a pesar que hacía poco que empezó, ya tenía un valor de 80, que siempre tendría que ser negativo, con valores muy bajos, y tenía un valor de 1,80. La próxima, acá un tiempo después, ya había bajado de 80 a 40, y la proteína C reactiva, que también es un reactante de fase aguda, estaba en la mitad. Bien. Y eso él ya estaba clínicamente muchísimo mejor. Ajá. Pero a veces el laboratorio tarda en recomponerse y va bajando lentamente. La eritrosedimentación, que originalmente también está muy alta, no la tenía acá, pero había bajado a 22, a 24. Pasa a la próxima. Bueno, cuando Dios, decía mi profe, cuando Dios escupe, escupe de todas partes. Él desarrolló además, pero esto no tiene que ver, tiene que ver con los años y no con la artritis, una artrosis de las dos rodillas y tiene un pinzamiento lateral interno que en este momento estamos tratando muy exitosamente con ácido hialurónico. Bien. Y en la placa acá realmente se ve poco, pero en la izquierda tenía además afectación por la artritis. No sé si se llega a ver que si vos ves el blanco de la tibia acá, es mucho más intenso que acá. Acá se ve más negro, si vos mirás las dos. Claro. Es decir, y el flash acá empiojó un poco el asunto, pero esta descalcificación tenía que ver con el brote artrítico. Y esa rodilla le dolía en reposo también. Claro. Y tenía la artrosis, el desgaste del cartílago más la artritis. Ahora que tiene recompuesta totalmente la artritis, el tratamiento con hialurónico, a pesar de que es una flor de artrosis, esta placa es bien reciente, fíjate que poquito cartílago le queda, él anda muy bien de su rodilla también. Bien. O sea que estábamos tratando ahora las dos cosas, ¿no? Bueno, realmente un testimonio valioso. Sabemos de mucha gente que sigue arrastrando esta enfermedad y que no está bien y que a veces según el tiempo también, ¿no es cierto?, pueden tener algunos brotes. En tu caso realmente llevaba una calidad de vida muy buena. Volviendo ahí a la radiografía, yo rengueaba, no podía caminar, y ahora camino perfectamente. Claro. Me dolía muchísimo la pierna derecha, y ahora camino perfectamente. Este último tratamiento, espectacular. Bueno, Juan, realmente vamos a dar los datos para que la gente se contacte. En el 2015 también. En el 2015 también. Seguimos adelante. Bueno, estamos en Pascua y 1 de Mayo, 481-2594, 423-7430. En Claudio Márquez Canal, por supuesto, y primero que todo. Pero también, doctor Juan Carlos Gusardo en el Facebook. Bien. Pueden encontrar unas cuantas cosas interesantes ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a vos, Claudio, por todo. Continuamos con más Televid.